todos, soy la doctora Carol Suyo, soy médico neuropediatra del Instituto Nacional del Niño de San Borja y hoy vamos a hacer una revisión sobre parálisis facial aguda en pediatría, que es una patología que probablemente vamos a ver todos en algún momento en la emergencia o si el paciente está en consultorio, en seguimiento, y es importante tener un conocimiento básico y se puede practicar lo que vamos a aprender hoy en lo sucesivo. Vamos a empezar con este caso clínico para poder a lo largo de la charla tomarlo como ejemplo para lo que vamos aprendiendo. Este es un paciente de 10 meses, varón, que ingresa a la emergencia por asimetría facial. La mamá lo nota principalmente, así como lo ven, justo mamá refiere que en reposo este bebé no tenía mayor síntoma, pero mamá lo ve llorando la noche anterior a acudir a la emergencia y es por eso que lo trae. Aquí tenemos la imagen del bebé cuando aún estaba tranquilo y ya en otras, digamos, tomas muy frontal se logra ver la simetría facial, ¿no? Que vamos a ver a continuación cómo explorar. En el momento que iniciamos el examen del paciente, separamos de la mamá al bebé, el bebé empieza a llorar y ya logramos ver lo que, digamos, a mamá es lo que le llamó la atención. Tal vez nosotros, siendo un poco cautelosos, examinándolo con los conocimientos que tenemos, podríamos haber notado una simetría en reposo, ¿no? Pero en llanto es bastante claro, ¿no? Mucho más notorio, visible, es por eso que mamá lo trae. Haciendo la historia clínica concisa, digamos breve, el paciente tenía 8 días previos al ingreso fiebre, solo un par de días, había iniciado con tos seca, la cual persistía, pero la simetría facial se instaló la noche previa al ingreso, ¿no? Sin antecedentes perinatales de importancia, un desarrollo psicomotor normal. Lo que sí, al recoger los datos llama la atención es que 4 meses atrás, ¿no? Desde que el bebé tiene aproximadamente 6 meses de vida, ha empezado un estudio en hematología por pancitopenia, por una probable insuficiencia medular de origen infeccioso que todavía no ha llegado a diagnosticarse, ¿no? Un probable síndrome linfoproliferativo, pero aparte de ello, nada de importancia según la mamá. Ahora, esta simetría facial en reposo y máxima simetría en llanto que presenta el paciente puede evaluarse simplemente así. No sé si en algunos casos puede hacer toda la evaluación para llegar a un diagnóstico que alguien pueda definir, pero no es, digamos, la intención va a ser cómo adecuadamente yo evalúo a este paciente cuando llego, qué diagnóstico puedo darle, es esto una parálisis de Bell, ¿no? Tan frecuentemente diagnosticada, y cuál va a ser el plan de trabajo que vamos a seguir con este paciente. Bueno, como puntos a tratar en la charla, vamos a hablar sobre la definición de la parálisis facial aguda, brevemente sobre la epidemiología. Lo que sí es necesario es hacer un repaso anatómico. En este caso, vamos a revisar el sistema nervioso central y periférico y la etiología de la parálisis facial aguda. Entre ellos, ampliar un poco más sobre la parálisis de Bell, ya que no son sinónimos. Y vamos a hablar sobre la evaluación, los hallazgos clínicos, signos de alarma, ¿no? Y un poco de diagnóstico diferencial. Y finalmente sobre el pronóstico y manejo. En cuanto a la definición de la parálisis facial aguda, se va a dar como una situación en la que el nervio facial, que es el que controla los movimientos musculares de la cara, ¿no? O los músculos de la expresión facial, va a sufrir una disfunción aguda, total o parcialmente. Es importante saber que este es un problema clínico grave, ya que cuando ocurre en la infancia, sobre todo va a determinar consecuencias funcionales y estéticas, ¿no? O en la edad pediátrica en general.
En cuanto a la epidemiología, se recogen datos bastante variables, ¿no? Según la etiología que vamos a revisar más adelante, pero globalmente puede darse como un parámetro una incidencia anual del 0.5 por cada 1000 niños. Y se ha encontrado que en el sexo femenino y masculino la incidencia es bastante similar, ¿no? Igual que en la raza, no hay mayor variación en ese punto. Vamos a empezar con el repaso anatómico y vamos a empezar diciendo que el nervio facial es el séptimo nervio craneal, ¿no? Y que es un nervio mixto, ya que tiene componentes motor y sensitivo, principalmente motor, ¿no? ¿Y qué va a ser el componente motor de este nervio facial? Va a cumplir la función de controlar los músculos de la expresión facial, los músculos del rostro, el cuero cabelludo, el músculo del estribo, el diente posterior del digástrico y músculos estiloioideos. Y el componente sensitivo del nervio facial nos va a llevar la sensación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, el piso de la boca y el paladar. También tiene unas nervio facial fibras autonómicas parasimpáticas que va a controlar la secreción de las glándulas submandibulares, sublinguales y las glándulas lagrimales, algunas de la nariz y el paladar. Este nervio, a su salida del cráneo, va a ser precisamente su salida por el agujero foramen estilomastoideo. Ahora vamos a revisar un poco sobre su recorrido. Bueno, aquí tenemos una gráfica de la vía del sistema nervioso central que involucra el movimiento facial. Como vamos a ver aquí en la imagen donde nos apunta la corteza motora, las vías del sistema nervioso central que involucran el movimiento facial van a empezar en la corteza cerebral, específicamente en la corteza motora, ¿no? En el lóbulo frontal, de ambos hemisferios, ¿no? De cada hemisferio una vía, y van a descender a lo largo de estas fibras piramidales, como ya sabemos, pasando por la cápsula interna, van a descender hasta hacer sinapsis en el tronco cerebral. En el caso del nervio facial, específicamente a nivel de la protuberancia, y donde ahí se encuentran los núcleos del nervio facial, el origen real, y van a ser, luego de llegar, formarse los núcleos y formarse las fibras que van a salir hacia, digamos, la parte periférica, el nervio facial va a hacer su salida por este surco bulbo protuberancial, ¿no? A la parte más inferior de la protuberancia, perdón, aquí lo vemos con una flechita marcada, es el nervio facial que siempre corre pegado al nervio intermedio, su accesorio, digámoslo así, y corre junto al octavo nervio craneal, el nervio vestíbulo coclear, a la salida del tronco cerebral. Aquí tenemos otra figura, donde si nos imaginamos el recorrido que estamos haciendo, ¿no? De la vía motora facial, después de la corteza, uno llega a la protuberancia en el tronco cerebral, el nervio facial sale del tronco cerebral y va, luego de emerger de estos núcleos de la protuberancia, va a pasar a través del meato, el meato acústico interno, para ya pasar por el canal llamado canal facial, este canal óseo que está ubicado en la porción petrosa del hueso temporal, y va a correr junto al octavo par craneal, al nervio vestíbulo coclear, ¿no? En esta porción es donde vamos a incidir más adelante, ¿no? En la fisiopatología de la parálisis de Bell. Es una porción angosta, como lo vemos aquí, y el nervio facial, luego de hacer su recorrido por este canal facial, va a alcanzar la cavidad timpánica, se va a expandir, ¿no? Se hace posterior y forma el ganglio geniculado, que es un ganglio exclusivamente sensitivo, y luego gira posteriormente y va a descender
para luego salir del cráneo, ¿no? Por el foramen estilomastoideo que ya mencionamos. Aquí hay una gráfica un poco sobre todo para mencionar que en ese recorrido, dentro todavía de la cavidad del hueso temporal, va a dar ramas, el nervio facial, sobre todo dos principales ramas. El nervio petroso mayor, que va a controlar la función de la glándula lagrimal, y una rama posteriormente también que va al músculo estapedio y que va, digamos, a modular, ya que si se daña, vamos a tener lo que encontramos frecuentemente como hiperacusia, ¿no? Va a modular la audición. Ahora, aquí tenemos una gráfica digamos, los últimos trayectos y las ramas finales del nervio facial, luego que sale del estilo mastoideo, va a atravesar la glándula parótida del nervio facial y a continuación da sus 5 ramas principales finales, que son la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal superior, la bucal inferior o mandibular y la cervical, ¿no? Que se encuentra así, para el platis. Vamos a volver brevemente, porque es importante hacer esta acotación, hablar un poco más sobre los núcleos, el origen real del nervio facial que se encuentran en la protuberancia. Nosotros tenemos aquí una imagen, un dibujo a manera de un corte axial de la protuberancia, donde aquí tenemos este espacio, esta cavidad es el cuarto ventrículo, ¿no? Hacia aquí estaría la cara anterior de la protuberancia, y estos principales, estas 3 redondelas que vemos aquí son la escenificación de los 3 núcleos del nervio facial. ¿Por qué es importante tomar un tiempo aquí? Porque, bueno, uno, para conocer que estos 3 núcleos que van a dar origen a las fibras del nervio facial, principalmente el núcleo motor, ¿no? Que lo tenemos uno a cada lado aquí, van a determinar un poco el lugar donde uno puede hacer un diagnóstico anatómico, ¿no? Del lugar de la lesión, ya que las fibras del núcleo motor, perdón, van a dar este giro sobre el núcleo del nervio abducens, que es este que está graficado. Ahora lo vamos a ver a continuación en una imagen, en una neuroimagen, ¿no? Entonces tenemos los 3 núcleos principales, el motor, que es el principal, tenemos los núcleos parasimpáticos, que son, aquí los podemos ver, son 2, el salivar superior y el lagrimal, y un núcleo sensitivo que va a recibir las sensaciones gustativas, esta es desde el ganglio geniculado hacia el tálamo, y que luego va a llevar las fibras a la corteza sensitiva. Y bueno, el núcleo motor, que como estamos mencionando es el principal, y aquí en el núcleo motor va a suceder una cosa en particular, ya que las fibras que van a llegar allí se pueden, digamos, dividir en 2 tipos, ¿no? Hay fibras córtico-nucleares que vienen de la corteza de ambos hemisferios cerebrales y que van a luego inervar la parte superior del rostro, y también este núcleo motor recibe fibras córtico-nucleares, vienen de la corteza cerebral las fibras, pero solo de la corteza cerebral opuesta, y que luego se van a dirigir a inervar la musculatura de la parte inferior del rostro, ¿no? Y aquí viene una de las diferencias que vamos a poder ver en cuanto a una parálisis facial periférica de central. En la siguiente gráfica repetimos esta, bueno, se ve un poco más entendible en todo caso la ubicación de estos núcleos. En amarillo, en mostaza, es el núcleo motor. El núcleo motor tiene esta particularidad, ¿no? Que da sus fibras rodeando al núcleo del sexto nervio craneal, el motor ocular externo o abducen. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que al hacer esta rodilla del facial, como le llaman, o del facial, va a causar una expansión que se logra ver aquí redondeada. Aquí recuerden que tenemos lo que sería el cuarto ventrículo, pero justo esa expansión
va a recibir el nombre de colículo facial o de eminencia teres. Puede, digamos, lesionarse y darnos claramente un lugar de lesión si es que encontramos un compromiso tanto del séptimo como del sexto nervio craneal. Luego salen, como dijimos, por el surco bulboprotuberancial, pero si notan, los otros núcleos del facial no hacen este recorrido de dar la vuelta al núcleo del sexto nervio craneal, solamente el motor. Las otras dos, los núcleos sensitivos y el núcleo parasimpático, van directamente hacia donde está la salida. Entonces eso nos ayuda también, según los síntomas y los hallazgos en el examen clínico, a diferenciar el lugar de la lesión. Aquí tenemos una neuroimagen, una resonancia, donde se ubica aquí, bueno, hacia las partes posteriores vemos el cerebelo, el cuarto ventrículo. Aquí se ha graficado dónde estaría el núcleo del sexto par craneal, el núcleo del abducens, y este sería el núcleo motor del nervio facial que está formando la rodilla, el genúdel facial, y aquí la eminencia teres, ¿no? Que son dos, una en cada lado. En esta imagen también la coloqué porque sí, aparte de que podemos ver claramente estos colículos del facial donde está el núcleo, hay una alteración de la señal en estos colículos faciales, ¿no? Y aquí, en este paciente en particular, se narraba, ¿no?, que había compromiso del sexto y del séptimo nervio craneal. Sobre todo eso, una enfermedad desmielinizante. Ahora, para empezar a hablar de la etiología de la parálisis facial aguda, tenemos que principalmente se va a dividir en pediatría en dos grupos, ¿no? En las congénitas, que son las menos frecuentes, donde tenemos los síndromes genéticos. A la cabeza, lo que siempre frecuentemente, a pesar, ¿no?, de que es bastante infrecuente, lo que más solemos ver en pediatría es el síndrome de Moebius. Este síndrome generalmente nos va a dar una parálisis facial, ¿cierto?, pero bilateral, ¿no? La gran mayoría de las veces es bilateral, se va a acompañar de debilidad también muchas veces de otros nervios craneales, sobre todo del sexto nervio craneal, de uno o de ambos, ¿no? Y va a corresponder ya a trastornos del desarrollo de estos mismos, ¿no? Igual el síndrome de Goldenhart. Y en cuanto a la etiología adquirida, que es la más frecuente, significativamente más frecuente, vamos a tener a las infecciones como causa, si bien no principal, pero las infecciones como otitis media aguda, infecciones por virus, ¿no?, como el herpes virus tipo 1, citomegalovirus. Incluso en algunos países europeos, en Estados Unidos, es frecuente en toda edad, ¿no?, que la parálisis facial sea un signo temprano de enfermedad de Lyme, tuberculosis, menos frecuente. Tenemos la etiología traumática también, como en el momento del parto, entre otras fracturas que puede haber del hueso temporal. Tenemos la etiología inflamatoria pura en vasculitis, en procesos como sarcoidosis o autoinmunes, que son menos frecuentes, y las neoplasias, que en pediatría también son menos frecuentes, pero podemos encontrar neurinomas, hemangiomas, ¿no? No necesariamente todas las neoplasias son malignas. Y bueno, la parálisis de Bell, que ahora vamos a hablar un poco más per se de la parálisis de Bell. Cuando las causas adquiridas no son, digamos, uno no encuentra una causa precisa, ahí recién entra a tallar el diagnóstico de parálisis de Bell. También leucemia, ¿no? Se ha descrito mucho en leucemia, en pacientes con leucemia, con parálisis facial. Y algo importante que se debe mencionar aquí es que la parotiditis, ¿no?, en el caso que un paciente ingrese con sospecha de parotiditis y parálisis facial, uno tiene que echarse a buscar otras patologías. Generalmente en la cabeza ahí encontramos la sarcoidosis. No es frecuente que una parotiditis
eh, curse con parálisis facial, ¿no? El aumento de la glándula parótida no justifica que haya una parálisis facial. Estas patologías no son, uno tiene que buscar algo más, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que corresponde a niños y adultos, ¿no? Ya que se han hecho muchos estudios más en adultos, las causas van a ser similares en lo que refiere a etiología excepto, bueno, las congénitas probablemente, pero en aproximadamente el 60% de los casos, ¿no? Hay reportes entre 50, 75, 80%, la mayoría ronda los 60% de los casos no se encuentra una causa probable o probada de la parálisis facial. Y en este caso se va a denominar esta patología parálisis facial idiopática o parálisis de Bell como la conocemos, ¿no? Probablemente la parálisis de Bell también de causa desconocida, ¿no? Sin un hallazgo, implique, en su etiología muchos implican que sea viral, ¿no? Pero no se logra demostrar. Bueno, para hablar de la parálisis facial de Bell, vamos a, bueno, recalcar que es una parálisis facial idiopática, es la causa más común de parálisis facial unilateral. Y en cuanto avanza la edad del paciente, se incrementa la incidencia, ¿no? En menores de 10 años tenemos que está dada entre 2.7 por 100.000 pacientes y en la segunda década de la vida se incrementa su incidencia a 10.1 por 100.000 pacientes según algunas revisiones. Es bastante similar en las revisiones, ¿no? En la primera década es infrecuente. Puede hacerse un poco más frecuente a medida que el paciente crece. Ahora, la parálisis facial de Bell va a corresponder a una disfunción aguda del séptimo nervio craneal, como ya hemos dicho. Se va a dar esta lesión o bien en el núcleo del nervio facial, a nivel de la protuberancia, o a lo que se le corresponde a nivel axial, o a nivel extraaxial cuando el nervio deja el tronco cerebral, ¿no? En su trayecto en adelante. Básicamente va a corresponder a un edema e inflamación del nervio cuando este nervio atraviesa el canal facial en el hueso temporal. Aquí volvemos brevemente a ver esta imagen para poder orientarnos en qué en qué lugar, perdón, es que el nervio facial en la parálisis de Bell sufre, digamos, el mecanismo edematoso. Aquí, ya que es una porción angosta, como habíamos mencionado, va a haber compresión, isquemia y degeneración del nervio facial. Entonces, ¿qué digamos, este edema, inflamación, que va a ocasionar que haya un desarrollo agudo, ¿no? de una parálisis de los músculos faciales, y tanto superiores o inferiores, del lado ipsilateral a la lesión? Bueno, otros, eh, digamos, otros puntos importantes a tocar es que la debilidad facial en la parálisis de Bell va a tener una evolución ligeramente variable entre un paciente y otro, sí es cierto, pero se va a desarrollar de forma aguda, sobre todo a lo largo de horas y en, en el transcurso de las primeras 72 horas de evolución suele alcanzar el pico, ¿no? En menos de 3 días. Muchas veces al inicio los padres, como en el caso del paciente, no lo notan mucho, no sabemos cuántas horas debe haber estado instalado el cuadro, pero el pico suele ser hasta un máximo de 3 días. Esto va a resultar en la paresia o la plejía, ¿no? Del lado de la hemicara que esté comprometida, ¿no? De acuerdo al nervio facial comprometido. También se sabe que un 8% de los pacientes aproximadamente tienen antecedentes familiares de parálisis de Bell, lo cual podría, digamos, orientar algunos estudios adicionales, que no hay datos mayores. ¿De qué se suele acompañar en el inicio del cuadro? Sobre todo la de otalgia y dolor mastoideo, ¿no? En el 50% de los pacientes, este va a ser el primer síntoma, ¿no? En la otalgia
o junto o separado de dolor mastoideo. También hay dolor cervical, hay disgeusia, ¿no? Alteración del sentido del gusto en los tercios anteriores de la lengua. Puede haber hiperacusia, parestesias faciales, entre otras molestias, ¿no? Lo que se sospecha es que tenga una etiología viral no probada, ¿no? Sobre, sobre todo se sospecha de la familia de los herpes virus. Es por eso que muchas veces hay una relación temporal, ¿no? Con una infección respiratoria alta, lo cual le llaman una demilización postinfecciosa viral. En el caso que yo tenga un paciente con sospecha de parálisis facial de Bell, ¿no? O parálisis de Bell, debo primero descartar, ¿no? Tener un diagnóstico diferencial ya descartado. Entre ellos, sobre todo las infecciones agudas, si estamos hablando en pediatría también, o crónicas del oído interno, una infección por virus herpes zóster, o herpes tipo 1, bien, micoplasma, se ha descrito infecciones por Epstein-Barr virus, menos frecuentemente tumores, en leucemias también hay una relación, toxicidad por quimioterápicos, etcétera, ¿no? Uno tiene que estar a la búsqueda de esto. Cuando no lo encuentra, uno diagnostica la parálisis de Bell. Es importante también recalcar que esto no se, parálisis de Bell, no hay otros signos o síntomas neurológicos en el paciente, ¿no? Si hubieran estos síntomas neurológicos, tenemos que pensar que pueda ser otra cosa, ¿no? No es una parálisis de Bell, probablemente. Ahora, ¿cómo hacemos la evaluación del paciente cuando ingresa a la emergencia, cuando lo examinamos por primera vez en consultorio? La función del nervio facial se puede resumir de forma didáctica en 4 palabras, ¿no? Y de acuerdo a esas 4 cosas tendríamos que apuntar. Y luego otros detalles más que vamos a mencionar. En la cara, uno busca si la función de los músculos de la expresión facial y el parpadeo están preservados. En cuanto a la parte del oído, como bien hemos mencionado, el músculo del estribo debe estar funcionando. Como este músculo lo que hace es disminuir los ruidos fuertes, el paciente generalmente se queja, ¿no?, de hiperacusia. Eso también es algo que recordar. El sentido del gusto, ya que están los 2 tercios anteriores de la lengua comprometidos. Y lo que respecta a las lágrimas, por la parte parasimpática, esas fibras que tiene el nervio facial van a llegar a las glándulas lacrimales y tenemos que evaluarlas también. Cuando uno va a hacer esta evaluación, lo primero que tiene que hacer es definir si la lesión, dentro de mis posibilidades, definir si esta lesión es de origen central, es supranuclear, es decir, del núcleo de donde está originándose los núcleos del facial en la protuberancia, en algún momento previo a la llegada de las fibras al núcleo, supranuclear, o si es una lesión que puede estar originándose en la protuberancia misma o luego de que el nervio facial deja la protuberancia en cualquier momento del trayecto, ¿no?, de su recorrido, sobre todo en el hueso temporal. Es lo primero que yo tengo que distinguir. Ahora, nosotros ya hemos visto que ambos hemisferios cerebrales van a dar fibras, van a inervar las neuronas motoras de los músculos de la frente. Si ustedes ven aquí, incluso uno grafica con el color morado, ambos hemisferios cerebrales dan fibras a la musculatura en la frente y también al párpado superior, ¿no?, que va a ser la oclusión palpebral, los músculos que ocluyen el párpado. Y claro, también una sola corteza, ¿no?, de un solo hemisferio van a haber fibras directamente a la musculatura de la mitad inferior de la cara. Cuando tenemos una lesión unilateral, como está aquí en el ejemplo B, digamos, en un solo hemisferio ha habido un problema, un daño, una agresión, una alteración de la anatomía a este nivel, ¿no?, y es unilateral y es supranuclear, van a estar afectados estas 2
vías, ¿no? Como vemos aquí. Por ende, se va a comprometer la musculatura de la mitad inferior del rostro, pero no de la superior, porque el otro hemisferio que está sano, que está preservado, va a dar fibras que van a llegar y van a hacer que la función se mantenga, ¿no? En la hemicara superior. Esa es la gran diferencia entre los dos. En cambio, una lesión en el mismo núcleo, cuando ya se unieron todas estas vías, ya todo está comprometido, va a dar una parálisis hemifacial tanto superior como inferior, que es el caso eh, de la lesión periférica, nuclear o infranuclear. Otras formas en que nos ayudamos y que son cosas muy prácticas que tenemos que saber es que una parálisis facial central, ¿no? En una lesión supranuclear, lo más, eh, lo más frecuente que encontramos es que hay síntomas exclusivamente motores, ¿no? Del, de compromiso del facial. No suelen haber síntomas parasimpáticos ni sensitivos. Y va a predominar en la parte inferior la parálisis, la paresia. Va a conservar las habilidades motoras frontales del paciente y lo que suele ser es que se asocia a otros signos neurológicos de compromiso al sistema nervioso central, ¿no? Encefalopatía y otros compromisos motores, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la parálisis facial periférica, ¿no? Puede ser nuclear o infranuclear. Una vez que se establece el diagnóstico de esta parálisis facial periférica, su carácter idiopático solo se va a retener como parálisis de Bell después de haber descartado que hayan causas secundarias, ¿no? Hay que nuevamente echarnos a buscar, revisar una otitis media aguda, infecciones virales, etc. Las, las causas tumorales que también, pero son menos frecuentes. A continuación vamos a hablar sobre el examen físico. Una vez que yo pueda ya haber visto al paciente, puedo haber tratado de determinar si es de origen periférico el problema o es de origen central. De todas maneras, voy a hacer una evaluación de los síntomas motores y si hubieran de los síntomas sensitivos, que es en el caso de la parálisis facial periférica, ¿no? En cuanto a los síntomas motores, vamos a ver sobre todo alteración del tono y de la fuerza de los músculos de la cara. Pero no solo es la fuerza, el tono también se ve flacidez, ¿no? En el compromiso agudo, sobre todo. Y lo que tenemos que hacer es fijarnos primero en la simetría de la cara en reposo, como hicimos tal vez con el paciente al inicio, el primer casito, el bebé que veíamos en reposo, ¿qué es lo que ve? Tenemos que vigilar los movimientos espontáneos. Muchas veces en los pacientes pediátricos no nos van a colaborar para las maniobras, entonces tenemos que estar atentos a cualquier sonrisa, los pestañeos, etc. Lo que tenemos que fijarnos siempre es en los pliegues faciales, ¿no? El pliegue nasolabial suele desaparecer en la hemicara comprometida, todos los pliegues desaparecen, ¿no? A nivel de la frente, etc. Tenemos que pedir al paciente que haga algunas maniobras, en el caso colabore o tratar de generarlas, ¿no? Como en el bebé que le hicimos llorar. Lo que sucede en estos casos es que la comisura de la boca se desplaza hacia el lado sano, porque la fuerza de este lado es la que gana, digamos. Esto se debe a la debilidad muscular del lado afecto. El paciente se le debe pedir que cierre los ojos para ver cuál es la fuerza, digamos, en el momento de ocluir completamente el ojo. Pidámosle que frunce el ceño si es posible, que hinche las mejillas, que trate de silbar, y allí hay deficiencias, ¿no? De todo eso. También se le pide que muestren los dientes, etc. Ahora, en este caso tenemos en el momento del cierre palpebral, que está comprometido y no se logra hacer bien, el fenómeno de Bell, ¿no? ¿Qué es el fenómeno o el signo de Bell? Simplemente este signo en el que el paciente al intentar ocluir el párpado superior no logra hacerlo, más bien se eleva un poco
y se logra ver como el globo ocular se dirige hacia arriba, ¿no? Este signo es típico, es bastante discriminatorio, ¿no? De una parálisis facial periférica, un compromiso de la musculatura que causa el cierre palpebral. ¿Por qué? Porque aquí quien gana, digamos, en fuerza es el músculo elevador del párpado, que no está inervado por el séptimo par craneal, ¿no? Está inervado por el tercero, que en estos casos está indemne, entonces funciona bien y eleva el párpado, el signo de Bell. Ahora también encontramos acúmulos de lágrimas, oftalmos e hiperacusia, como hemos mencionado en los casos de parálisis facial periférica. Tiene uno que buscar esto para poder, o sea, preguntar a los niños que probablemente ya 7, 8, 9 añitos puedan entendernos, o mamá, si es que ha notado eso, también nos puede ayudar, ¿no? Y así valorar bien la función completa del nervio facial. No nos olvidemos de comparar siempre hacer comparativamente la fuerza de la frente, la fuerza de la parte inferior, si no estamos seguros lo repetimos, y valorar la alimentación es bien, muy importante, ¿no? Ese es el momento en que ya uno va a examinar todo, entonces aprovechamos en ver si el paciente puede hacer una adecuada fase oral de la alimentación o si puede deglutir bien, buscando también compromiso de otros nervios craneales. Lo que tenemos a continuación que examinar son los síntomas sensitivos, si es que hay parestesia, si es que hay dolor del lado de la cara que está afecto, y muchos pacientes lo que refieren es un sabor metálico, ¿no? Esta alteración del gusto en la parte anterior de la lengua. El sentido del gusto no suele comprobarse, ¿no? Pero podríamos hacerlo muy bien con dos cosas sencillas, ¿no? Con solución salina y agua azucarada. Cogemos un algodón, en la torunda aplicamos la solución y se le pide al paciente que identifique el sabor de acuerdo a la edad, claro está, ¿no? Para que nos puedan colaborar y poder nosotros evaluar la función sensitiva del nervio facial. Ahora, una vez que evaluado ambas funciones, también es importante que rápidamente, si es que uno no olvide de evaluar cosas que van a, digamos, apoyarme aún más, que no hay compromiso de otros nervios craneales o de otra localización anatómica, ¿no? Entre ellos están los movimientos oculares. Yo tengo que evaluar siempre la mirada horizontal, hacer que el paciente me fije mirada a un lado y a otro de forma horizontal, porque en caso esté comprometida la abducción de la mirada, ¿no? La mirada externa, voy a sospechar obviamente que hay un compromiso del sexto nervio craneal, ¿no? Del motor ocular externo o abducen. Y nuevamente mi idea es, probablemente es que haya un compromiso en la protuberancia, donde estábamos mencionando en la eminencia teres, ¿no? Por la rodilla que forma el sexto al séptimo. Luego tengo que ver, examinar el conducto auditivo externo, tengo que ver si es que hubieran vesículas que pudieran insinuar herpes zóster, y la otoscopía es parte del examen físico mandatorio de toda parálisis facial. Todo paciente que ingrese por parálisis facial no puede irse sin un examen de orofaringe, obviamente, y de otoscopía, ¿no? Puede estar allí el diagnóstico y el tratamiento en este caso va a ser bastante eh, dirigido. ¿Y cuáles son los errores comunes que se describen cuando uno evalúa parálisis facial? Que algunos pacientes, o bueno, uno tal vez es el que lo nota, tal vez ni el paciente, pero hay una simetría facial leve sin debilidad. Es decir, la fuerza está conservada, se forman los pliegues, y ahí lo que se hace es, bueno, pedir al paciente que se mire bien en el espejo, a ver si siempre ha sido esta la condición. Y también un error que se comete es que la tosis, ¿no? La tosis palpebral, la caída del párpado, uno lo asuma como parálisis facial cuando no hay relación directa, ¿no? El nervio facial nos encarga de elevar el párpado, por ende, si hay un compromiso de la elevación y encontramos un paciente con tosis palpebral, lo que estamos eh, encontrando probable es un compromiso del tercer nervio craneal, no sea parcial o sea completo. Bueno,
Otro punto muy importante en la evaluación, a continuación de yo ver si mi parálisis es facial es central o es periférica, y de hacer un adecuado examen de las funciones motoras, sensitivas y de otros nervios craneales, es determinar la severidad en la que está llegando a mí el paciente. Y para eso hay una escala que se usa a nivel internacional, lo usan todas las revisiones que van a hacer estudios de tratamiento y cómo yo hago la gradificación de la severidad de la parálisis facial, ¿no? Esta es la escala de House-Brackmann, es la más usada y nos va a dar un punto de referencia tanto del monitoreo, ¿no?, del paciente a corto plazo, como de la decisión terapéutica que vamos a tomar con el paciente, porque en base a esto es los puntos que vamos a dar el tratamiento, y también influye en la decisión de investigaciones de otros exámenes auxiliares, tal vez, ¿no?, de acuerdo sea el caso. Vamos a ver que el sistema de House-Brackmann es muy descriptivo, en verdad es muy fácil de yo verlo, leerlo y comparar los hallazgos que tengo en mi paciente y poder graficar. También se ha descrito que los grados, ¿no?, que van del 1 al 6 puedan ser intermedios, ¿no? Puedo tener un grado 3-4 o 4-5, pero lo mejor es tratar de englobar al paciente en un solo grado de compromiso. Ahora, el grado 1 se refiere a una función facial normal en todas sus áreas, ¿no? Y en el sistema, digamos, en otros sistemas convencionales esto se le llama grado normal, grado 3 de funcionalidad completa. El grado 2 se refiere a una disfunción leve, donde en reposo el paciente se ve con tono y simetría facial normal. Lo que se ha visto aquí es que pueden haber mínimas incinesias, ¿no? Y el movimiento tiene en la frente, sobre todo, ¿no?, que es algo distintivo, tiene una función muy buena o moderada. Entonces, lo que evaluamos en el cierre ocular es que va a ser un cierre completo. Con un mínimo esfuerzo del paciente se logra el cierre ocular completo. Y la boca también solamente una simetría mínima al movimiento. Es decir, en reposo el paciente está, no se distingue la parálisis facial. El grado 3 corresponde a una disfunción leve a moderada, donde hay de forma global hay una simetría obvia, pero no es desfigurativa. Ya se nota una simetría en reposo y a la actividad, a las maniobras, ¿no?, al llanto, a la sonrisa, donde en este caso sí ya van a aparecer las incinesias, ¿no?, estos movimientos involuntarios cuando uno quiere más bien hacer un movimiento involuntario y aparecen de por medio. Vamos a verlos con más frecuencia en el grado 3 y 4 y puede haber un aumento ligero ya en el tono de los músculos faciales. Y los movimientos de la frente ya se encuentran ya un poco comprometidos. El cierre ocular con esfuerzo se logra completo. Esto sería, digamos, algo que nos ayuda a diferenciar de los siguientes grados, ¿no? Si aún se logra el cierre ocular completo, es que este paciente es grado 2 o es grado 3. Si es con esfuerzo mínimo, no requiere mucho esfuerzo para completar el cierre ocular, es una disfunción leve grado 2, y si lo logra cuando hace mucha fuerza para lograrlo, pero aún así lo logra, sería un grado 3. El grado 4 de disfunción moderada severa nos va a dar una simetría obvia en reposo, como ya hemos mencionado antes, pero suele ser desfigurativa, ¿no? Y el paciente ya no tiene movimientos en la frente, ni siquiera son leves. Hay un cierre incompleto ocular en todo momento, así sea el máximo esfuerzo, y una simetría del esfuerzo en la boca. Y en el grado 5 tenemos una disfunción severa ya, donde solamente hay movimientos en esa hemicara ligeramente perceptibles, ¿no? No hay movimientos en la frente, un cierre ocular incompleto también, y boca con movimientos ligeros, no se logra hacer ya muchos movimientos en la hemicara inferior. Lo que, digamos, puede diferenciar un poco el grado 4 del 5 también, ayudar, es que en el grado 5 ya no hay incinesias, ni siquiera aparecen las incinesias. Y el grado 6 corresponde a una parálisis total, ¿no?, donde no hay ningún movimiento, lo que nosotros podríamos llamar plejía. Ahora, nosotros grafificamos de esta forma, y en el caso del pacientito que teníamos, ¿qué gradificación le podríamos colocar de House-Brackmann?
para poder hablar un mismo idioma con nuestros colegas o con algún personal que a continuación lo pueda ver 3 días después, un mes después. No es lo mismo decir, ¿no?, que encontró un paciente con asimetría facial izquierda, con debilidad de músculos de la expresión facial izquierda, que graficarlo, porque él puede tener esta imagen, digamos, en la segunda foto. No es lo mismo un paciente así, que permanece así, incluso cuando llora es algo mínimo, a cuando ya tenemos un paciente con una adecuada gradificación de severidad. Obviamente en este paciente, dentro de la evaluación que hicimos inicialmente, que fue descriptiva, muy breve y motora, tendríamos que ampliar sobre los otros signos sensitivos, los síntomas sensitivos. Es muy pequeño para la sensación del gusto tal vez, ¿no? Pero le hago oftalmos, ¿no?, a indagar con la mamá o ver en su evolución. Tenemos que evaluar el pabellón auricular, que en él se evaluó, no habían lesiones, no habían vesículas, se hizo la otoscopía, no tenía otitis media aguda. La orofaringe sí está hipertrófica con amígdalas, poco con hipertrofia amigdaliana. Y los movimientos oculares, sobre todo los horizontales, estaban normales, ¿no? No había compromiso, no había cinesia. En este caso, al paciente se le gradificó con una escala de Gauss-Brackmann de 5. No logra, si ustedes ven el video, al esfuerzo máximo, que es el llanto, digamos, ¿no? Llora, la hemicara derecha logra un cierre ocular completo porque es la hemicara preservada, pero en ningún momento logra el cierre ocular del lado izquierdo. Entonces estamos hablando de que estamos en un 4 en adelante. Y él no tenía cinesias, y si ustedes se fijan con detenimiento, los movimientos en la frente, ¿no?, en otras partes de la carita son, incluso aquí en este video, porque está llorando, ¿no?, y se ve en vivo, digamos, no existen. Entonces se le gradificó como un grado 5, no hay cinesias. Ahora yo lo puedo diagnosticar como una parálisis facial periférica, ¿no? Olvidamos hacer eso antes porque ya lo habíamos, digamos, dilucidado. Es toda la hemicara comprometida, la hemicara superior, la parte superior e inferior de la hemicara izquierda. El diagnóstico sería una parálisis facial aguda, periférica, izquierda, y echarnos a buscar pues las etiologías. Bueno, se le puede colocar también Gauss-Brackmann en el diagnóstico, Gauss-Brackmann 5, y tiene indemnidad del sexto nervio craneal, así que iríamos descartando que la periférica que tenemos sea en el núcleo, el compromiso en protuberancia, en tronco cerebral. Probablemente no ha habido compromiso de otros nervios craneales. Quedaría la parte del recorrido final, digamos, del nervio facial. Ahora, dentro del contexto de este paciente con un compromiso linfoproliferativo, pancitopénico, etcétera, y con el cuadro previo viral que tuvo, se estuvo planteando hacer primero estudios séricos virales, ¿no?, para poder, digamos, llegar al diagnóstico de parálisis de Bell, que no se le ha dado en este momento. Ahora, tenemos que revisar brevemente también los signos de alarma para nosotros poder tener estas banderas rojas siempre y poder practicarlas en el momento de la búsqueda de una parálisis facial, y yo ver si es que hay algún diagnóstico adicional o más ominoso. Cuando una parálisis facial es fluctuante o es lentamente progresiva, tiene más de 72 horas, eso no es una parálisis facial común. Tengo que echarme a buscar otros diagnósticos, ¿no? No es tan, digamos, sencillo de manejar. Ahora, cuando una parálisis facial es bilateral, que se da hasta en un 2% de los pacientes, tengo que suponer que pueda ser el inicio, el primer signo de un síndrome de Guillain-Barré, que luego va a progresar a debilidad de extremidades, puede corresponder a una leucemia, un linfoma, cuando es bilateral, otros procesos. También tengo que buscar que la parálisis facial no sea recurrente. Si hay pacientes que lo tienen, mejoran de un cuadro y vuelven a tenerlo después de un tiempo. Allí tengo que echarme a buscar neoplasias.
neoplasias de la glándula parótida, meningiomas, etcétera, y también algunas enfermedades desmielizantes, ¿no? Como la esclerosis múltiple, entre otros. Otros signos de alarma, para terminar estos, es la parálisis completa prolongada, mayor a 4 meses. Cuando no hay mejoría en este lapso, en este tiempo, uno tiene que pensar que puede estar un diagnóstico etiológico más preciso, ¿no? Y que amerite estudios, puede estar sucediendo, o cuando hay una alteración de otros nervios craneales, ¿no? Que nos obliga a hacer estudios de los que vamos a hablar a continuación. Ahora, sobre los exámenes auxiliares, muchas veces cuando el paciente ingresa a la emergencia, bueno, hay que ver si esto puede ser un problema viral. De acuerdo a la localización anatómica que yo le estoy dando a mi parálisis facial, voy a tener que hacer los exámenes, ¿no? En el caso de lo que es más frecuente, ¿no? 60-70% de las veces es periférica y se llega a quedar sin un diagnóstico etiológico, yo debo haber evaluado un hemograma completo, serología viral, tengo que haber buscado que no haya infección por herpes virus, por Epstein-Barr o citomegalovirus. Si sospecho una de infección por borrelia también, como es en otras zonas del mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, para eso hay otros estudios en líquidos cefalorraquídeo y serología. Aquí eso no es frecuente. Y en casos atípicos, donde yo sospecho que hay un compromiso mayor, puedo pedir una resonancia de encéfalo, pero esto es muy infrecuente, ¿no? Cuando hay compromiso de otros nervios craneales, cuando la parálisis dura más de 4 meses, entre otros. Ahora, el examen neurofisiológico no está indicado. Hay varias revisiones donde se menciona que la electromiografía y la velocidad de conducción no nos van a ayudar mucho más, no tienen una relevancia diagnóstica inicial. Y ya para terminar, el pronóstico y el tratamiento. El pronóstico y el tratamiento van a depender obviamente de la causa, ¿no? La mayoría de las veces el pronóstico es muy bueno y en pediatría aún más, ¿no? Siempre que encontremos una causa definida, bueno, esto va a tener un pronóstico en particular, pero en general es muy bueno, incluso sin tratamiento, ¿no? Las parálisis faciales que son producidas por traumatismos del parto también llegan hasta en el 90% de los casos a recuperarse de forma completa o casi completa. La mayoría lo logra hacer en un tiempo corto, ¿no? En pocos meses. Y las que son secundarias a otitis medias agudas, que tal vez las vamos a poder diagnosticar en emergencia, viendo la otoscopía, tienen buen pronóstico también, pero sí hay que darle obviamente tratamiento a esa infección, ¿no? Debido médico. Y en las parálisis de Bell per se sabe que el pronóstico es un poco más incierto que en el global, pero también es bueno. Y como norma general, lo que se plantea es que si el paciente presenta mejoría en las primeras 3 semanas, después de que inicie el cuadro, suele tener un pronóstico favorable, ¿no? A largo plazo va a haber una recuperación probablemente completa de esa parálisis facial. La tasa de recuperación es mayor al 90%, con o sin tratamiento, eso también es otro punto importante que vamos a ampliar. Y aproximadamente un 7-8% suelen tener recurrencia, un segundo episodio. Entonces, tal vez no era una parálisis de Bell inicialmente, sino que no pudimos llegar a un diagnóstico y luego vamos a encontrar que hay otra patología de fondo, ¿no? Entonces, los pronósticos varían en estos casos. La mayoría de parálisis de Bell, como se menciona en las primeras 3 semanas mejora, pero hay rangos, ¿no? Sobre todo en los primeros 3 meses es que se da una recuperación. En la gran mayoría de pacientes, en los primeros 3 meses cumplidos, una recuperación completa. Sin embargo, sí hay algunos pacientes que tienen secuelas, ¿no? Puede haber asimetría facial que sea residual, sin cinesias, puede haber lagoftalmos, ¿no? O secuelas también de tipo psicológicas, ¿no? En niños, adolescentes, en adultos. Hay algunos factores que van a indicar un mal pronóstico en la parálisis facial. Generalmente en adultos tenemos la diabetes mellitus, hipertensión arterial, ¿no? Como factores de mal pronóstico.
Cuando la parálisis es completa, muy severa, desde un inicio uno lo gradifica con un Hausbergman de 5 o de 6, tal vez el pronóstico no sea muy bueno. Y también cuando dentro del primer mes, como se menciona, ¿no? Las primeras 3, 4 semanas no hay mejoría. Bueno, y para hablar del tratamiento farmacológico, que principalmente son 2 fármacos, uno de ellos es son los corticoides, ¿no? En cuanto al tratamiento con corticoides, se tiene claro, ¿no? Que el objetivo de brindarlos es minimizar la reacción inflamatoria que va a causar la disfunción del nervio, como habíamos visto, ¿no? En el caso de la parálisis de Bell, la mayoría de periféricas a nivel del canal del facial. Entonces, al disminuir el edema, la inflamación, estoy ayudando al digamos, lo que ya se instaló, pero no se ha demostrado claramente, ¿no? Que a largo plazo me disminuya la frecuencia de secuelas, no necesariamente tampoco me acorte el plazo de recuperación. Hay mucha aún, digamos, investigación, a pesar de que estoy ya muchos años en manejo, pero ya se ha llegado a algunos, digamos, consensos. En el año 2012, la Academia Americana de Neurología publicó sus recomendaciones. En esta se ve que la recomendación nivel A para el uso de corticoides se da si en las primeras 72 horas de inicio yo logro llegar al paciente y logro iniciar el corticoide, ¿no? Esto se ha visto que incrementa la tasa de mejoría, ¿no? Y ahora vamos a mencionar un poco más de esto. Bueno, en los niños, si bien en la Academia Americana de Neurología esta publicación se basaba en estudios en adultos, ¿no? En niños, más bien los resultados, hay muchos estudios clínicos que son diversos, ¿no? Algunos lo consideran inconsistente, pero una vez que se decide usarlo, que hay situaciones en las que está muy bien indicado, ¿no? A pesar que todavía no hay algo muy consistente, se ve que favorece. La dosificación va a ser un poco variable, pero la mayoría de estudios usan dosis en un rango de 1 a 2 miligramos por kilo de prednisona al día, entre 5 a 10 días, ¿no? Lo que hacen algunos es los primeros 5 días brindarlo a 2 por kilo, en los últimos 5 días reducirlo paulatinamente o similares, ¿no? En diversos protocolos. Y en lo que corresponde al tratamiento antiviral, que es también fue bastante discutido porque de esto sí ya los estudios son un poco más concluyentes. El antiviral que más se usa es el aciclovir, ¿no? En diversos metaanálisis se han comparado usándolos solos o junto a un esteroide, ¿no? A prednisona o a prednisolona, y no se encontró una ventaja significativa en añadir el aciclovir. Esta también va como una recomendación de nivel C de la Academia Americana de Neurología en el 2012, lo han vuelto a revisar en el 2017 y concluyen lo mismo, pero una vez más eso está también sobre todo estudiado en adultos, pero en niños tampoco ha habido mucha diferencia en los resultados, ¿no? De los pocos estudios menores que hay. Lo que sí se ha visto es que cuando hay un compromiso más severo, ¿no? Cuando gradificamos y lo encontramos al paciente en grados más severos, podría haber un mejor resultado si lo unimos al corticoide en algunos casos. Aquí traigo un gráfico de un estudio que es uno de los más amplios, ¿no? Que se han hecho comparando el uso de estos dos medicamentos. Lo que se ha hecho en este estudio es tomar a 551 pacientes, dividirlos en 4 grupos, ¿no? Ese es un estudio americano, también publicado en la Academia Americana de Neurología hace un par de años, donde a estos 551 pacientes, de forma randomizada, los dividieron en 4 grupos, que aquí están graficados con colores. Este color crema beige corresponde a la curva de los pacientes que recibieron placebo más placebo, es decir, no recibieron medicamento alguno. El color en rojo es de los pacientes que recibieron prednisolona sola, y el azul, los pacientes que recibieron aciclovir con prednisolona juntas, y por otra parte también los pacientes que recibieron aciclovir solo. Entonces,
A estos pacientes se logró hacer un seguimiento a lo largo de varios meses hasta completar los 9 meses en la mayoría. Y lo que se vio, bueno, en el 90% de los pacientes se logró hacer un seguimiento a lo largo de 9 meses. Lo que se vio es que en el caso de los pacientes que solo tomaron placebo, de que no recibieron corticoides ni antiviral, 2/3 de ellos, un 66% más o menos, aquí se recuperaron completamente sin ningún medicamento a los 3 meses. Mientras que volvieron a evaluar, obviamente, al grupo restante de bueno, a los que quedaban sin resolución completa hacia los 9 meses, sin medicamentos, un 85% de los pacientes había logrado una recuperación completa de la parálisis facial. ¿Y qué pasó con los pacientes que recibieron solamente prednisolona? Solamente el corticoide, que se graficó en rojo, en lugar de un 66%, más bien un 85% a los 3 meses había logrado una mejoría completa de la parálisis facial y a los 9 meses un 94.4% de los pacientes que tomaron corticoides lograron una recuperación completa de la parálisis facial versus un 85% del grupo placebo. Bueno, y en cuanto a la ciclovir solo o con prednisona, no hubo beneficio adicional en brindarlo en ninguno de los casos, ¿no? En antiviral. Esto sí nos dio, digamos, una clara noción de que la prednisona o la prednisolona, el corticoide, sí nos da un incremento significativo de la tasa de recuperación completa, más no el aciclovir. Ahora, hay diferentes estudios, hay múltiples publicaciones desde hace varios años respecto a que sí, la parálisis facial de Bell, ¿no?, que es la más frecuente, va a tener respuesta a un tratamiento con corticoides, ¿no? O si hay niños, acá hay una revisión sistemática, por ejemplo, es beneficioso dar esteroides al tratamiento. No fue concluyente, pero no son, digamos, idealmente, en este estudio hubo 124 casos, ¿no? No son tal vez por revisiones sistemáticas o metaanálisis, y todos van arrojando algo similar, ¿no? Que todavía no hay algo concluyente, pero hay un beneficio, sobre todo en los pacientes con daño más severo, de iniciar corticoides en las primeras 72 horas. Aquí hubo una revisión sistemática, sí, que se hizo en el 2018, si no me equivoco, sí, aquí, revisando 23 artículos, en los cuales en total habían 4.623 pacientes, ¿no? Artículos ya previamente descritos, pero al analizar todos los casos, el tratamiento con esteroides fue superior al de placebo, pero ni el antiviral solo ni en conjunto con el corticoide fue beneficioso. Algo parecido a lo que habíamos mencionado en el gráfico del estudio anterior. Y lo que estamos esperando, digamos que puede que sea más definitivo, con muchas expectativas, es este estudio multicéntrico que se está realizando desde el 2017 en 10 hospitales de Nueva Zelanda y Australia, donde donde están haciendo ya un protocolo con un grupo similar, pero en niños, ¿no? Van a tomar 540 participantes para poder iniciar corticoide en un grupo y ver cómo se comporta con el antiviral y probablemente tener más noción. Ahora, finalmente, lo que respecta al manejo no farmacológico, independientemente de la causa, tenemos que en la fase aguda proteger la córnea. Esto se logra con lágrimas artificiales, de acuerdo al caso de evaluación por oftalmología, asegurar la alimentación adecuada del paciente, asegurar el seguimiento clínico del paciente y la fisioterapia, que lo pongo con signo de interrogación porque se recomienda, ¿no?, un tratamiento temprano con fisioterapia, ejercicios faciales. La mayoría de veces no en la primera semana, sí se desea evitar en la primera semana, pero luego de ello sí los especialistas lo pueden evaluar para las terapias al paciente, pero hay metaanálisis, estudios donde no hay mucho beneficio demostrado, ¿no? Tampoco se ha demostrado electroestimulación como beneficiosa. La electroestimulación ya no se recomienda.
y bueno, un seguimiento multidisciplinar que es importante. Bueno, las conclusiones entonces, inicialmente que nosotros debemos, ante cualquier parálisis facial aguda, tratar de determinar y diferenciar si se trata de una causa central o periférica, ¿no? Porque de eso va a depender bastante el manejo. Segundo, que la causa más frecuente de parálisis facial periférica, que es la parálisis de Bell, idiopática, finalmente, que es muy importante que hagamos una evaluación completa buscando la etiología y no olvidar de graficar la severidad del cuadro, ¿no? Porque si yo veo a un paciente con un House-Brachmann de 5 un día y va a la evaluación con nosotros en consultorio a las 2 semanas, puedo ponerle yo una gratificación de 2 y ver que ha mejorado. No me sirve que describan debilidad en una de mis caras y luego yo voy a colocar lo mismo, pero hay parámetros que debemos usar. Y bueno, que el pronóstico en la mayoría de los casos es muy bueno. Finalmente, que el tratamiento debe ser orientado a la causa específica y debe valorarse en cada caso el uso de corticoides, que muchas veces se dan a partir de un House-Brachmann de 4 en adelante, ¿no? Bueno, eso sería todo. Creo que van a pasar a hacer preguntas de ser el caso. Muchas gracias por su atención.